Bienvenidos a la última lección de nuestro curso de Historia de la Sábana Santa en el contexto del culto y la piedad cristiana, que sabemos que está dentro del Diploma de Especialización de Estudios Sindónicos del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Y acudimos, como digo, a la última lección, que en este caso es la número 12, y en la que vamos a hacer, una vez acabado pues todo lo que sería la trayectoria histórica de la Sábana Santa desde el siglo I a nuestros días, pues vamos a hacer un pequeño epílogo que será pues hacer una referencia a la historia de los estudios científicos sobre la síndone, porque no se trata de que contemos en qué consisten esos estudios científicos o sus conclusiones, haremos referencia mínimamente, pero tenemos que hablar un poquito de que esto también forma parte del estudio de la síndone. Hemos hablado de cosas muy detalladas de la historia de la Sábana Santa y ahora pues también tenemos que decir que la Sábana Santa ha sido estudiada científicamente en el siglo XX con profusión. Todo esto surge cuando en 1898, que es el momento en que se puede decir que nace la sindonología, cuando se hace la primera fotografía de la Sábana Santa. Luego veremos pues el primer intento de hacer un estudio serio multidisciplinar, que es la comisión secreta, llamada así, porque no contó, o sea, se hizo de forma clandestina prácticamente en 1969, aunque a iniciativa del cardenal Pellegrino. Después hablaremos de la primera ostensión televisiva del año 73 y cómo se aprovechó para hacer una serie de estudios sobre palinología. Luego trataremos del primer estudio científico multidisciplinar, que fue el que realizó el equipo norteamericano STURP, las conclusiones de ese equipo, y luego pues haremos alguna referencia a algunos de los estudios recientes, porque ya digo que no podemos hablar de todo lo que se ha estudiado, pero sí podemos decir pues algunos hitos importantes, algunas cosas que vale la pena mencionar. Por fin haremos lo que podríamos considerar como la enumeración de las conclusiones del curso, que serán unas cuantas, pero que yo creo que vale la pena dejar centrado pues los puntos fundamentales de lo que hemos estado viendo y cómo pues esto nos lleva en una determinada dirección que yo creo que es bastante clara. Nos encontramos en el Centro Español de Sindonología, desde donde enviamos pues nuestros cariñosos saludos a los alumnos que nos estén escuchando. Empezamos, por tanto, este epílogo de la ciencia y la síndone, pues haciendo referencia a algo que ya mencionamos en la clase anterior, ¿no?, que es el nacimiento de la sindonología. Se produce cuando, al hacer la primera fotografía, se descubre que el negativo fotográfico de la sábana es el que revela cuál es la verdadera apariencia, la verdadera imagen del hombre de la tela. Concretamente, esta primera fotografía la realiza el abogado Secondo Pia, que era entonces pues, el presidente de la Asociación de Fotógrafos Amateurs de Turín. Es evidente que no había fotógrafos profesionales en 1898, la fotografía se había creado hacía muy poco y no se consideraba como algo serio verdaderamente, pero no obstante pues había gente seria que se dedicaba a ello, entre ellos pues Secondo Pia. Secondo Pia es el que consigue hacer la primera fotografía de la síndone, es esta. A veces pues es difícil encontrar pues esta referencia, la primera fotografía. La primera fotografía de la síndone no fue de la síndone propiamente dicha, sino de todo el altar en el que se mostraba la síndone en 1898. Se producía una boda real, por tanto el príncipe heredero contraía matrimonio y entonces, como era habitual entre los duques de Saboya, luego reyes de Italia, pues se hacía una ostensión para conmemorar el acontecimiento. Y en este caso pues se hizo, pues como digo, utilizando un marco y la sábana. El marco no se ajustaba a la sábana, pero bueno, eso es un pequeño detalle que podemos obviar. Y pues la primera fotografía tuvo un negativo fotográfico, porque antiguamente, antes de que se crearan las imágenes digitales, pues era necesario obtener primero la imagen en negativo, y al obtener el negativo del negativo se obtenía el positivo, que era el que se imprimía en un papel. Las fotos evidentemente eran en blanco y negro todavía y no obstante, como era una placa de medio metro por medio metro aproximadamente, porque la cámara que se conserva es enorme, donde se hizo la primera foto, pues ahí
había suficientemente detalle como para que Secondo Pia pudiera decir, cuando publicó sus memorias, lo siguiente: encerrado en mi cuarto oscuro, concentrado totalmente en mi trabajo, experimenté una intensa emoción cuando, durante el revelado, vi por primera vez aparecer el santo rostro en la placa con tal claridad que me quedé helado. Es verdad que quien está acostumbrado a ver fotografías pues no puede comprender que vaya a aparecer en el negativo fotográfico la imagen real del hombre de la tela, pero esto ocurrió. Las difusas huellas del lienzo original, pues al invertirse en el negativo fotográfico, mostraban con una desconcertante exactitud cómo era el cuerpo del hombre de la sábana. Es evidente que ni Pia ni nadie podía esperarse algo así, ¿eh? Las sombras rosáceas o pardo-amarillas que esbozan el cuerpo son tan tenues que no hacían sospechar siquiera que pudiera en el negativo fotográfico obtenerse una huella visible y mucho menos con la apariencia de un positivo visual del cuerpo, ¿eh? Esta es la primera imagen detallada del rostro, que es mucho menos definida y mucho menos perfecta que las que estamos acostumbrados a ver en la actualidad, pero es en realidad la ampliación de la zona del rostro de la fotografía anterior que hemos visto, ¿no? La del todo el altar completo. Pues evidentemente esto en la historia de la síndrome supuso un verdadero hito, un verdadero momento de desconcierto o de alegría, en fin, dependiendo de cada autor, ¿no? Y lo que ocurre a continuación es que este hecho extraordinario produce una serie de reacciones, pero la más importante es una serie de cruce de cartas entre científicos a favor y científicos en contra. Concretamente esto es lo que se ha dado en llamar la controversia de París. Dijéramos que la controversia de París la inicia un canónigo de la Catedral de París, que es este caballero, Ulises Chevalier, que en 1899 ya hace unas declaraciones, inmediatamente después de aparecer el negativo fotográfico de la síndrome y de empezar a circular y a popularizarse, dijo pues que el lienzo era una pintura, clarísimamente. No había ninguna referencia para decir esto, pero Ulises Chevalier pues lo hace con absoluta tranquilidad. Posteriormente, en el año 1901, publica una obra en francés que es Estudio crítico sobre el origen del Sansuaire, o sea, de la sábana santa, de Lirey-Chambéry-Turin, que es como suelen llamarlo los que están en contra de la autenticidad de la sábana, es decir, Lirey-Chambéry-Turin, es decir, y no hacemos referencia a que puede ser la sábana de Cristo o que pueda tener una historia anterior. También en el año 1903 vuelve a hacer una publicación en la que habla del autor de esa sábana de Lirey con documentos inéditos. Concretamente, como vimos en la clase correspondiente, a lo que él se refiere es que ha descubierto el memorándum de Pierre d'Arcis y lo que está haciendo es decir que ya un obispo en la Edad Media dijo que la sábana santa era una pintura, que había descubierto al que la había falsificado, etcétera, ¿no? Ya sabemos, y como tratamos todo esto de forma exhaustiva, pues simplemente nos remitimos a ello y ya está. Lo más llamativo de todo es que las consecuencias para este canónigo fueron muy buenas, porque se le otorgó la medalla de oro de la Academia de Inscripciones y Bellas Letras, que era un reconocimiento a su labor desmitificadora, y después se le dio un premio de 1.000 francos y luego otro premio de 8.000 francos. Es curioso porque esta es la primera reacción en contra de la autenticidad de la sábana y aparece en manos de un clérigo. Es decir, alguien que teóricamente tendría que estar, no sé, proclive a la aceptación o la admisión de que pudiera existir la sábana de Cristo. Lo más llamativo del todo es que no es que el que está en contra es un clérigo, sino quien está a favor es la persona que podríamos menos imaginar. La primera persona que precisamente rompe una lanza a favor de la autenticidad de la sábana es Yves Delage, un biólogo agnóstico, librepensador, que se considera que no está influido por supersticiones, pero que era muy amigo de otro científico, concretamente Paul Vignon, que sí que este era católico y que tenía un interés especial por el estudio de la síndrome. Yves Delage pues escucha a su amigo y además pues lo que hace es presentar en una conferencia ante la Academia de Ciencias de París sus conclusiones.
Todo el mundo pensaba que, como buen agnóstico, iba a decir que la sábana tenía que ser una falsificación, pero para sorpresa de todo el mundo, pues lo que hace el director del laboratorio Roscoff y profesor de anatomía y zoología de la Academia de Ciencias de París es hablar a favor. Las frases que se publicaron en la revista científica de 1902, atribuidas al propio Yves Delage, pues podrían resumirse en lo siguiente. Él dice: la imagen es de un realismo extremo, impecable, sin un fallo, sin un olvido. No tiene apenas en cuenta la tradición, no cede nada a la esquematización, nada a las conveniencias. Estos caracteres no se encuentran en ninguna de las producciones iconográficas de aquella época y en grado tan obsoleto de ninguna época. Es decir, lo que dice es que es la imagen la que nos dice que la sábana santa no puede ser una falsificación, es decir, es algo que se sale de los parámetros habituales, y más si se pudiera pensar que es una falsificación medieval, como imaginaba el canónigo Ulysse Chevalier, pues esto hubiera sido una falsificación hecha en la época del románico, donde pues evidentemente todos podemos reconocer que la pintura no estaba muy avanzada en absoluto. No es una imagen que se puede atribuir al siglo XVI. En la época del siglo XIII verdaderamente se sale completamente de esos parámetros culturales la existencia de la imagen de la síndone. Las consecuencias para Yves Delage fueron todas las contrarias que podemos esperar, y desde luego las contrarias de los reconocimientos que tuvo el canónigo Chevalier. De hecho, presenta esa comunicación a la Academia de Francia y se origina un verdadero tumulto, según cuentan las revistas de la época, y ante el escándalo que supuso, pues el propio secretario de la Academia dice, cuando Yves Delage afirma que cree que el hombre de la sábana es Jesús, que ese nombre no constará en el libro de la Academia, y desde luego se prohíbe que se publique. No se publica la comunicación a esta Academia de Yves Delage. La conocemos por las referencias de prensa que se publican y por un resumen que se publicó en la revista La Revue Scientifique del año 1902. Por supuesto, a partir de ese momento a este caballero se le tacha de clerical y prácticamente casi le cuesta el cargo, es decir, que es una situación de absoluto ostracismo al que se somete por haber considerado que era admisible pensar que efectivamente la sábana podía ser la sábana de Cristo. Él responde contestando: no he traicionado la ciencia ni he mentido a mis opiniones de libre pensador. El clericalismo o anticlericalismo no tiene nada que ver en este asunto. Yo reconozco a Cristo como personaje histórico y no veo alguna razón para que nadie se escandalice de que puedan existir todavía huellas tangibles de su vida. Y dice una frase que se ha repetido muchas veces, porque además es totalmente cierta. Si se hubiera planteado como algo referente a otra persona cualquiera, por ejemplo, Sargón o Aquiles, o alguno de los faraones, a nadie se le habría ocurrido hacer objeción alguna. Es decir, con un sentido común bastante considerable, él entiende que no es una imagen falsificada que pueda engañar a la fotografía del siglo XX. O sea que admite la posibilidad de que sea realmente la sábana de Cristo. Su amigo y gran compañero Paul Vignon era doctor en ciencias naturales y biólogo y profesor del Instituto Católico de París. Paul Vignon es otro de los primeros, uno de los pioneros del estudio de la sábana santa, y nos han llegado pues algunas de sus notas. A Paul Vignon se le puede atribuir básicamente dos descubrimientos. Por una parte, él se da cuenta de que la imagen no es una pintura, pero tiene que ver con las pinturas de Cristo. Eso es una muy buena observación. Él ve que la imagen del positivo o del negativo fotográfico de la sábana santa pues está estrechamente relacionada con algunas de las imágenes más antiguas de Jesús, en imágenes religiosas. Y a él se debe precisamente el hallazgo de los famosos 15 puntos del doctor Vignon, a los que también nos referimos en la clase correspondiente. Esto por un lado. Por otra parte, Paul Vignon pues hace una apuesta en cuanto a intenta justificar el origen de la impronta,
con lo que se llamó la teoría vaporigráfica. Es decir, lo que se estaba pensando es que la imagen de la sábana santa se habría producido por los vapores amoniacales que el cadáver podría haber producido como consecuencia del contacto con los ungüentos que cubrían el cuerpo en el momento de la sepultura. Y no se piensa, por supuesto, en un origen extraordinario o sobrenatural o algo así, sino que se plantea que puede ser eso, una reacción química la que ha producido una huella así. Y como tal, pues ahí lo deja, Paul Vignon lo deja perfectamente claro, ¿no? Pero claro, esto es una cosa que había que demostrar y él no lo hace en absoluto. La perfección de la imagen blanco y negro se obtiene después, en la obtención del año 1931, que es la siguiente, y estas fotografías ya son de Giuseppe Henry, quien pues obtiene lo que podemos considerar como la perfección, porque las fotografías en blanco y negro tienen un contraste muy superior a las fotografías en color, y ya estamos hablando de un blanco y negro que tiene la suficiente evolución como para tener mucha definición. Entonces estas fotografías de Henry son las que se han utilizado hasta las fotografías más recientes o las imágenes escaneadas que se han conseguido últimamente. El año 31, por tanto, la obtención se produce pues en un momento histórico donde surge ya un interés cada vez creciente y han pasado los años suficientes como para que haya más gente o más científicos interesados en tratar de descubrir cómo se ha producido la imagen de la síndrome. Y esto es una cosa que se va a producir pues cada vez más, ¿no? Dentro de esos estudios, de los pioneros, podemos citar también, por ejemplo, a Pierre Barbet, quien era doctor en medicina, cirujano jefe del Hospital de San José de París, y había sido además un cirujano militar en las trincheras del Marne en la Primera Guerra Mundial. Y este caballero pues tenía un conocimiento bastante exacto de lo que era la anatomía y de lo que eran los estudios médicos, por lo menos lo suficientes como para poder dar una opinión autorizada sobre las heridas de Jesús y cómo se mostraban en la sábana santa, ¿no? De hecho, pues algunas publicaciones suyas son en el año 32 las 5 llagas de Cristo, en el año 36 la pasión de nuestro Señor Jesucristo según un cirujano, que es un título que tiene mucho éxito, que se ha utilizado muchas veces, ¿no? La pasión según la sábana santa, vista por un cirujano, una cosa así, pues es un tema, un título que se puede utilizar bastantes veces. También la primera edición en italiano se produce en el año 1965. Y lo cierto es que, pues, aunque la polémica empieza en Francia, pues se va extendiendo cada vez más también a Italia, y cuando más estudiosos se van sumando a la investigación sobre la síndrome. Lo interesante de Pierre Barbet es que él llegó a hacer pues experimentos con cadáveres, incluso aquí vemos una imagen de un crucificado que hizo él, lógicamente, y entonces él estudia precisamente cómo hay una serie de detalles que son anatómicamente perfectos y que se encuentran en la síndrome. También pues a él se debe la creación, casi podríamos decir creación, del espacio de Destot como el lugar donde se colocó el clavo en la palma de la mano, etcétera. No en la palma, sino en la mano, más arriba, en el carpo. En su libro La pasión de nuestro Señor Jesucristo según un cirujano, dice literalmente lo siguiente, dice: creo firmemente que este lienzo ha envuelto el cadáver de Jesús. Creo en ello como creo en la gravitación universal o en el peso. Creo como se cree en una verdad científica, porque cuadra con todos nuestros conocimientos. El lienzo está lleno de misterios y dudo mucho que los científicos futuros los descubran alguna vez completamente. Frase que sigue siendo verdad, porque sigue sin haber una explicación racional a la huella, a la impronta de la sábana santa. A continuación, pues tendríamos que destacar una serie de científicos, estos sí, casi todos italianos, que intentan llevar a la práctica la teoría vaporigráfica y utilizan un montón de experimentos con cadáveres para obtener, a base de ungüentos mezclados con distintos componentes, para obtener una imagen sobre una tela. Esto más o menos, pues ya vemos los resultados, se consigue algo, y a base de buscar con mucha intensidad algo tangible que poder publicar.
pero lo cierto es que la diferencia entre estos manchurrones que se producen como consecuencia de los vapores amoniacales o del contacto de la tela sobre el rostro, pues la diferencia que hay entre estos y la sutileza de la huella de la síndone pues no merece más comentarios. Es decir, es evidente que la sábana no se ha producido así. Es decir, esta imagen no se puede en absoluto considerar que sea equiparable. Pero lo cierto es que cada vez más hay más autores que se van interesando por la sábana santa y llega un momento en que pues se hace necesario pues reunirlos y es necesario realizar congresos y empieza una época que podemos considerar como de los grandes congresos. Evidentemente el más importante de todos es el que se produce el año 1978 como consecuencia o simultáneamente a una ostensión que fue la primera que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, pero antes de la Segunda Guerra Mundial ya existió en el año 39 en Turín un primer Congreso Nacional de Estudios sobre la Santa Síndone, y después de la guerra, en 1950, hubo un primer Congreso Internacional de Sindonología en la que lo que se hace es dividir las sedes. Se hace parte del Congreso en Roma y parte en Turín. Y ahí pues se van publicando, empiezan a publicarse una serie de estudios de personajes científicos que intentan pues aportar su granito de arena al estudio de la síndone. Poco a poco esto va aumentando y el movimiento se convierte no en multitudinario, pero van habiendo cada vez más estudiosos y surge la idea de crear el Centro Internacional de Sindonología de Turín, que fue inaugurado el 18 de diciembre de 1959. Y en él se crea la revista Sindon, que todavía existe, aunque ha tenido sus fluctuaciones. Ha habido momentos en que han salido muchos números y otros momentos en los que esto casi se ha paralizado, pero lo cierto es que ahora mismo se está intentando reflotar esta revista, que debe existir porque tiene como objeto publicar pues, los más importantes descubrimientos realizados por los llamados sindonólogos o estudiosos de la síndone, que es lo que significa, ¿no? Científicos que van estudiando aspectos y necesitan un sitio donde publicar. Es importante que haya una revista científica. Pero inicialmente el Centro Internacional de Sindonología se crea como una sección dentro de una cofradía. Es una cosa bastante sorprendente que en los últimos estatutos pues lógicamente ha cambiado y ahora pues tiene una cierta autonomía. Pero lo que existía en Turín era una cofradía, la cofradía del Saint-Suaire, del Santo Sudario, que es el nombre con el que llega de Francia la sábana santa, y tiene como objetivo pues atender a personas que tienen problemas psiquiátricos y cosas así. Es decir, que es una cofradía de carácter religioso y que tiene como una misión pues atender a gente desamparada. Y a partir de este momento, pues desde que se crea el Centro Internacional de Sindonología, pues hay una cierta dependencia que, como digo, en los últimos estatutos se ha roto y pues ya hay una separación entre lo que son los estudios científicos de lo que es, dijéramos, una cofradía de carácter religioso. El momento en el que se intenta hacer un estudio serio, multidisciplinar, por primera vez es el año 1969. Cuando aparece lo que también se utiliza como terminología, la famosa Comisión Secreta de 1969. Esta comisión secreta fue una idea del cardenal de Turín, que en aquel momento era el cardenal Pellegrino, y no es que fuera una comisión clandestina. De hecho, pues se publicaron los resultados al final, pero lo que se hizo es no dar ningún tipo de publicidad a esta investigación. Se buscaron algunos científicos que estaban dispuestos a dar su opinión sobre la síndone y la síndone pues efectivamente sale de su altar sin ningún tipo de publicidad, como estamos viendo. Aquí vemos cómo estaba sistematizado su colocación en el altar de Bertola y una vez extraída la sábana dentro de esa caja relicario, pues se podía extender sobre una mesa, que es lo que se hizo, y se pudo estudiar en las dependencias del Palacio Real de Turín. Como he dicho, lo que se pretendía era hacer una determinación concluyente de qué se podía pensar sobre la sábana santa, si era realmente pues
una pintura o no lo era una pintura, si se había utilizado algún procedimiento pues que podría haber estado en manos de un falsario o lo que fuera. Todo esto, pues evidentemente, se podía estudiar sin mucha profundización. Pero eso fue precisamente el peligro que tuvo la comisión secreta, y es que prácticamente no llegó a ninguna conclusión. No existían procedimientos tampoco tan avanzados en el año 69 como existen ahora, que están pues a la fácil, que se pueden conseguir fácilmente dentro de los estudios de los forenses, por ejemplo. No había estudios prácticamente, o no había procedimientos para profundizar mucho, y hasta el punto de que incluso dentro de las conclusiones, lo que se publican, los científicos que participan en esta investigación, lo que ellos publican es que no se puede concluir si es sangre o no, por ejemplo. Y esto pues hoy día se puede determinar con mucha facilidad, pero en aquel momento pues no era algo que fuera tan fácil de hacer. Una cosa que llama mucho la atención y que a mí siempre me suscita ver esta fotografía es las expresiones de los científicos, porque aunque eran 10 científicos de reputado prestigio dentro de la órbita de la diócesis de Turín, pues la verdad es que, dijéramos, se puede ver perfectamente la cara de desconcierto que tienen ante una imagen que no es fácilmente catalogable, no se parece en absoluto a ninguna de las copias, ni tiene nada que ver con ningún procedimiento pictórico conocido. Los resultados de esta comisión se hicieron públicos por fin el año 1976, pero ya he dicho que son unos resultados que dejan mucho que desear, no se especifica casi nada, y pues se queda tan abierto pues el resultado que no puede haber una determinación concluyente, que era lo que se buscaba, ¿no? Así que la iniciativa del cardenal Pellegrino pues no tuvo los resultados esperados en absoluto. Sin embargo, pues como hemos visto, en todo el siglo XX se va produciendo una progresiva popularización y un progresivo conocimiento de la sábana santa. Y llegado el año 1973, pues se plantea hacer algo insólito, que era una conexión por Eurovisión. Además fue una de las primeras conexiones en color, y se realiza la primera ostensión televisiva, con intervención además del Papa Pablo VI, que era entonces el Papa reinante. Y verdaderamente esta ostensión televisiva tuvo un enorme éxito, aunque las fotografías que nos han llegado son en blanco y negro, fueron fotografías, o sea, fue una retransmisión en color. Y en esta ocasión, pues además la prensa acudió en masa, en la medida de lo posible, para tener la oportunidad de conocer la síndrome de cerca. Hay que tener en cuenta que lo que había ocurrido antes del 73 es que en el año 69 también se hicieron las primeras fotografías en color. Y precisamente el año 73 se aprovechó la oportunidad de sacar la sábana. Ya podemos recordar, por ejemplo, que no estaba tan claro, no era tan fácil encontrar una autorización para ello, porque ya sabemos que una de las llaves que abrían la urna las tenía el rey que estaba en el exilio, el rey de Italia. Así que no se podía hacer tantas ostensiones como se hubiera querido, ¿no? Lo cierto es que el año 73 sí que se obtiene el permiso para hacer fotografías en color, igual que se habían conseguido en 1898 para sacar las primeras fotos en blanco y negro. Y se aprovecha para varias cosas. Uno, ya hemos visto, para la ostensión televisiva. Pero también ese año 1973 aparece, se llama a Turín a uno de los expertos de la Interpol, de la Policía Internacional, que entonces estaba además, era muy conocido porque había investigado la muerte de un secretario general de la ONU, y concretamente era el profesor Max Frey, de Suiza, y era director del laboratorio de la Policía Científica de Neuchâtel. Y concretamente pues se le llama para autentificar las primeras fotos en color realizadas en 1969, y cuando él ve la sábana de cerca, pues le llama mucho la atención ver que hay una especie de polvillo que está impregnando bastante el lienzo, y entonces pide permiso para tomar una serie de muestras y poderlo estudiar. No era una persona no era proclive en principio, en teoría, a autentificar una reliquia, porque hay que tener en cuenta que su religión era zwingliano, y los zwinglianos son radicalmente contrarios a las imágenes y a las reliquias. Pero Max Frey, como científico eminente, lo que hace es
plantearse un estudio científico, que es lo que habría que hacer. Evidentemente, él tuvo permiso que después sería vuelto a conceder en el año 78, en una ocasión posterior, para tomar con cintas adhesivas pues muestras de diversos lugares del lienzo. Aquí tenemos las referencias de los sitios donde tomó muestras de ese polvillo que había sobre la sábana. También se permite, aprovechando esa misma salida de la urna del año 73, que pues se permite cortar un trocito de la sábana que terminó en manos del doctor Raes del Instituto Textil de Gante. Y una de las cosas que es muy interesante determinar es que el doctor Raes afirma que ha encontrado fibras de algodón en esa muestra. Esto es muy llamativo porque esas fibras de algodón, claro, no son de lino, la sábana es de lino puro, porque en esa esquina de la sábana había muestras de algodón. Bueno, esto es algo que después, años después, se ha puesto de relieve en el año 2005, cuando en una publicación científica se recoge que esto podría ser consecuencia de una reparación en esa esquina, que es casualmente la que se cortó después para hacer la prueba del carbono 14. Es decir, es un sitio muy inadecuado, se tenía que haber hecho caso a lo que dijo el doctor Raes en su momento, muy inadecuado ese lugar, porque en ese lugar pues había fibras que no eran originales. Pero lo cierto es que en aquel momento se pensó que eran fibras que serían como una especie de contaminación y que no tenían más importancia, y la verdad es que no se le dio. Bien, los estudios palinológicos del doctor McFray fueron después, en el año 98, ratificados en gran medida, confirmados y en cierta medida también rectificados por los doctores Avinoam Danin y Uri Baruch de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Estos no es que fueran zwinglianos, es que eran directamente no cristianos, porque eran hebreos. Y lo que hacen es no solamente constatar que, bueno, McFray había dicho que el 75% de los pólenes encontrados correspondían a plantas halofitas que no crecen en Europa o eran de zonas desérticas clarísimamente, y que esto indicaba que antes de que la sábana hubiera llegado a Europa tenía que haber tenido una vida, dijéramos, en Oriente. Esto en cierta medida es ratificado por los profesores Baruch y Danin, pero lo que hacen es que matizan un poco, porque el procedimiento que había utilizado McFray era coger muestras, tomar muestras de pólenes que existían en Israel o en Turquía y compararlos con los que había encontrado en la sábana. Y claro, algunas muestras lógicamente pues eran muy comparables, pero si se puede determinar que fueran plantas del mismo género, lo que dicen Danin y Baruch es que no se puede asegurar con total certeza, por ejemplo, que sean de la misma especie local. Eso es importante. Así que el estudio de McFray pues es discutido por algunos, pero bueno, el caso que se hizo en el año 73 y se completó en el 78 y fue ratificado por dos eminentes botánicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pero quedaba por hacer un estudio multidisciplinar bien hecho. En el año 69 no se había llegado mucho más lejos y era una lástima, pero era una oportunidad perdida, pero se podía rectificar. Y ese estudio científico multidisciplinar efectivamente se pudo hacer, pero años después. Para esto hemos de conectarnos o tenemos que, digamos, colocarnos en el momento oportuno, que es el año 1976, con el nacimiento de un equipo que se llamó el STURP, que son las siglas en inglés de Shroud of Turin Research Project, o sea, proyecto de investigación sobre la sábana de Turín. ¿Por qué una serie de científicos norteamericanos empiezan a estudiar la sábana santa? Bueno, pues lo hacen sencillamente porque también empieza a aumentar progresivamente el interés, sobre todo de la ciencia médica de Estados Unidos, por la síndrome. Esta situación, pues dijéramos que en cierta medida se puede atribuir a varios eminentes patólogos norteamericanos que se ponen a hablar de la síndrome, y uno de ellos, quizá el más conocido, sea el profesor o el doctor Robert Buckling, que era médico forense de Los Ángeles, en California, que hace un estudio diciendo que las heridas son las que tendría uno que esperar encontrar
tratándose de un cadáver que hubiera sufrido todas las heridas de la pasión de Cristo. Y, por ejemplo, pues el propio Robert Backlund dice algo así como: sea cual sea su origen, disponemos de información suficiente para afirmar que las imágenes son anatómicamente correctas. A él no le interesa más, o no le interesa tanto cómo se han formado las imágenes como leerlas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que dice la imagen de la síndrome? Pues que esto es un cuerpo real, no son heridas pintadas, no son heridas realizadas de cualquier manera para obtener un efectismo artístico, sino todo lo contrario. Es decir, lo que él dice es que son las huellas anatómicamente correctas de un crucificado que ha sufrido una serie de patologías o de heridas, ¿no? Dice: sus características patológicas y fisiológicas son claras y reflejan unos conocimientos médicos ignorados hace 150 años. Es decir, esto es un cadáver real, no puede ser alguien que está imitando las heridas de un cadáver real, porque eso no se conocía. Bueno, a partir de aquí, pues efectivamente hay una serie de personas que empiezan a estudiar el tema de la sábana santa. Y a este respecto, pues hay que pues citar en primer plano al profesor John Jackson, que aparece en esta fotografía con Eric Jumper, que fue vicepresidente en su momento del equipo Sturp y que trabajó en la síndrome entre el año 76 y el año 81. John Jackson se plantea estudiar la sábana santa desde que estudia física, pero incluso antes de eso él conocía, porque su madre le había entregado una fotografía de la sábana santa y él quería profundizar sobre esa imagen. A él le interesaba, pues a diferencia de Robert Backlund, le interesaba especialmente ese origen de las huellas y qué características tenían. De hecho, según una afirmación propia, él quiso hacer la tesis doctoral sobre la sábana santa, pero no había quien le pudiera dirigir esa tesis, y lo cierto es que era doctor en físicas también y trabajaba en la Academia de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Colorado, concretamente en Colorado Springs. Entonces John Jackson intenta estudiar la sábana santa y la verdad es que tiene de repente una oportunidad de hacerlo y la aprovecha. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa para que esto ocurra? Bueno, pues él tuvo conocimiento de que la NASA, concretamente el Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, estaba obteniendo imágenes digitales de la superficie de Marte y las primeras imágenes digitales que con un programa de ordenador permitían conocer no solo la zona fotografiada, sino la altura, es decir, los relieves. Pasado por un aparato que se llama el VP8, que se llamaba, lógicamente está obsoletísimo hace mucho tiempo, pues a través del VP8 pues se podía ver en la pantalla del ordenador con un relieve real, un relieve acomodado a los distintos tonos de gris, se podía ver pues la zona fotografiada con volumen. Este procedimiento, pues lógicamente no tenía nada que ver con la sábana santa, pero lo cierto es que aplicado a una fotografía de la síndrome, sorprendentemente produce una imagen en 3 dimensiones. Esto fue lo suficientemente interesante como para que Jackson y Jumper reunieran a un equipo científico lo suficientemente grande como para incluso organizar un simposio que organizaron ellos por su cuenta, concretamente en marzo de 1977. Así que en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, se realizó un simposio científico para poner en común lo que habían ido descubriendo y pues plantear una serie de estudios que se podían hacer directamente sobre la sábana, si se conseguían los permisos correspondientes, que era lo difícil, ¿no? Pero la verdad es que el interés que suscitó el Congreso para los participantes fue tal que pues de él surgió pues la idea claramente de pedir los permisos y obtener un estudio de la sábana directamente de ella. Eso era difícil, ya vemos que el año 77 pues hacía muchos años que la sábana no salía de la urna desde antes de la Segunda Guerra Mundial, y lo cierto es que utilizaron pues todas sus influencias. Un sacerdote italiano de Turín que conocían pues les allanó el camino y se puso en contacto con el ex-rey de Italia. En fin, se fue poco a poco moviendo la posibilidad y esta pues fue saliendo adelante, como vamos a ver.
Simultáneamente a esos estudios de la imagen tridimensional que habían hecho los americanos, pues en Italia, paralelamente, como digo, en la Universidad de Turín, el profesor Tamburelli, que era especialista precisamente en tratamiento de imagen, junto al profesor Nello Valosino, se dedicó al estudio de la imagen tridimensional y con una serie de filtros consiguió pues ir purificando, ir eliminando las distintas marcas que estaban en la tela pero que no tenían por qué estar en la impronta, ¿no? Entonces, haciendo pues eso, diversas purificaciones, dijéramos, de la imagen, eliminando todo el ruido posible, se consiguieron pues algunas elaboraciones. Lo que pasa es que son, para mi gusto, demasiado sofisticadas, pero bueno, se consiguieron algunas elaboraciones realmente interesantes. Pero como digo, la investigación más importante que se ha realizado nunca sobre la sábana santa la realizó el equipo norteamericano, el STURP, quien consiguió las autorizaciones, como digo, al final, y se plantó en Turín sin saber cuánto tiempo iban a tener para utilizar la sábana. Lo cierto es que, aunque no había una confirmación expresa, pues se les autorizó a desarrollar todos los análisis y todas las pruebas que ellos tenían ensayados en sus lugares de origen. La verdad es que formar un equipo científico en aquel momento no era nada fácil. Piénsese que no existía internet, no había correos electrónicos, la gente se comunicaba bien por teléfono o bien por cartas físicas, y todo esto pues hacía que fuera muy difícil las reuniones y los preparativos, pero lo consiguieron con esfuerzo. Y lo cierto es que pues en octubre del año 1978, pues 26 de los 33 científicos que formaban el equipo se pueden encontrar en Turín. Esta es una fotografía efectivamente de una de esas reuniones ya en Turín, y pues ponen en común todos sus trabajos y se lanzan a la investigación de la sábana. Tuvieron muchísimos problemas de distinto tipo, o sea, incluso pues todo el material que traían de Estados Unidos, que eran nada menos que 72 cajas con 8 toneladas de material, pues quedaron retenidos en la aduana de Turín, bueno, de Italia, mejor dicho, y lo cierto es que pues hubo que hacer de todo para conseguir que se desbloqueara la situación, pero por fin se logró. A pesar de lo cual, pues cuando llegaron a Turín, esto es una pura anécdota, pero que vale la pena constatarlo, porque cuando uno ve este camión piensa que, en fin, el nivel de la infraestructura italiana no era tan malo en el año 78. Efectivamente, lo que ocurrió fue que cuando llegaron a descargar el material, pues había una huelga de transportistas y consiguieron lo único que pudieron conseguir. Un camión no de las mejores condiciones, pero bueno, y los propios científicos fueron los que bajaron pues ese material y lo montaron en el Palacio Real de Turín. Fue todo un acontecimiento, porque yo creo que era difícil que nadie imaginara que en un palacio tan antiguo pues hubiera habido una tecnología que en aquel momento era una tecnología punta, muy moderna. Probablemente hoy día estaría todo hecho en miniatura y se habría producido un ahorro de material muchísimo, ¿no? Porque con varios ordenadores actuales habría más que de sobra. Pero en aquel momento, en 1978, todavía no estaban desarrollados tanto los ordenadores, ni mucho menos, y fue necesario pues transportar todo ese material. Los científicos del equipo STURP son una lista que yo considero bastante impresionante, y desde luego nos dan una idea de que esta fue una investigación científica de alto nivel. Basta pensar que, si vemos más o menos la parte central de la tabla de los científicos, pues vemos que varios de ellos, concretamente 9, pertenecían al Laboratorio Científico Nacional de Los Álamos. Este es un laboratorio de referencia en Estados Unidos porque es donde se inventó la bomba atómica. Y los físicos o científicos que participaban en ese estudio, en el estudio de la sábana santa, pues pertenecían a una institución muy prestigiosa. Yo siento en ocasiones pues un cierto rubor cuando veo que algunos periodistas tratan al equipo STURP como si fuera un grupito de aficionados. De eso nada. Es decir, hubo científicos de distintas entidades públicas o privadas, y que lo que hicieron fue pues poner su conocimiento científico al estudio de la síndrome. Y además le dedicaron bastante tiempo. Se calcula que
todo el equipo Sturp estuvo dedicándole a la Sábana Santa unas 150.000 horas de estudio para conseguir los resultados que ahora veremos. El director del equipo fue efectivamente el doctor John Jackson, como he dicho antes, y aquí lo vemos pues en una reunión de coordinación del grupo para pues repasar lo que iba a hacer cada uno, porque tenían perfectamente ensayado todos los análisis que iban a hacer, en qué orden y de qué manera se iban a desarrollar. Y bueno, pues se les dio autorización plena y ellos desarrollaron toda su panoplia de análisis sin limitaciones. Así que tuvieron la síndrome a su disposición entre el 8 y el 12 de octubre de 1978 y bueno, pues se dedicaron a hacer experimentos sobre el lienzo. Tenían unas cortapisas, al principio se les decía que no podían tocarlo con las manos siquiera, pero bueno, poco a poco pues esto se fue relajando y se pudo tomar muestras y hacer todo lo que se pretendía hacer. ¿Y qué es lo que hace el equipo Sturp? Pues básicamente pruebas de espectrografía y espectrofotometría, es decir, fotografiar con luz infrarroja, ultravioleta, luz visible, rayos X, etcétera, con distintas longitudes de onda, pues se van haciendo una serie de fotos científicas que permiten conocer una serie de datos, una serie de resultados, pues absolutamente interesantes en el tema, ¿no? Bueno, en total se calcula que realizaron unas 12.000 fotografías científicas y de detalle, y esto además originó pues una serie de publicaciones científicas que, bueno, esto es el elenco de las publicaciones entre el año 1978 y 1981. En esta ocasión, pues, bueno, pues hay que destacar que realizar publicaciones científicas no es como publicar en una revista de divulgación. Estas publicaciones científicas pasan por una serie de dijéramos, tribunales que son muy rigurosos e intentan poner todas las máximas dificultades para aceptar una publicación. El hecho de que en 3 años se publicaran 27 publicaciones, pues eso es muy significativo, es decir, tuvieron que pasar todos los controles habidos y por haber. ¿Y qué es lo que decían en estas publicaciones? Pues analizaban la física y la química de la síndrome y su resultado es que no podían obtener un resultado. Para decirlo de una forma vulgar, que es lo que nos compensa aquí, es decir, hacerlo de una forma sin tecnicismos, lo que termina diciendo el informe que ellos presentaron al Papa Juan Pablo II fue lo siguiente. Dicen, el consenso científico es que la imagen es el resultado de algo que provocó la oxidación, la deshidratación y la conjugación de la estructura de los polisacáridos de las microfibras del lino mismo. No se conocen métodos químicos o físicos que puedan explicar la totalidad de la imagen. Tampoco pueden explicar la imagen de forma adecuada ninguna combinación de circunstancias físicas, químicas, biológicas o médicas. Pero anteriormente han dicho que no hay ninguna duda de que esta imagen es la de un cadáver que ha sido envuelto en la tela. La conclusión del informe termina siendo que, como consecuencia de esto, el problema de cómo se produjo la imagen o de lo que la produjo sigue siendo, ahora como antes, un misterio. Es decir, el equipo Sturp es un equipo que trabaja coordinadamente, trabaja seriamente, trabaja con los medios adecuados y llega a la conclusión de que no puede llegar a ninguna conclusión, lo cual es muy importante porque hay que tener en cuenta que la ciencia no puede demostrar más que lo que puede repetir. Y en el estudio de la Sábana Santa pues hay cosas que son irrepetibles, es decir, ¿qué es lo que ha formado la imagen? Pues no sabemos qué es porque el foco es un cadáver y los cadáveres no tienen por qué producir ningún tipo de huellas de este tipo, no ha ocurrido nunca. Un detalle que es simplemente una curiosidad, pero que no me resisto a contar aquí, porque si no se cuenta aquí no sé dónde se va a contar, es que justo el día que el Jackson y Jumper iban a presentar al Papa Juan Pablo II el resultado, el informe final del trabajo del equipo Sturp, pues estaban citados el mismo día, a la misma hora en la que se produjo el atentado en la Plaza de San Pedro que casi le cuesta la vida a su santidad Juan Pablo II. Concretamente dice a las 5 y a las 5 y poco fue cuando pues el turco Ali Agca pues disparó contra Juan Pablo II, que casi, como digo, le cuesta la vida. Este atentado
que marcó la vida del pontífice, curiosamente se produjo al mismo momento en el que estaban citados los científicos norteamericanos que vieron cómo se llevaban al Papa urgentemente hacia el hospital en su coche. Bueno, pues no deja de ser una curiosidad, pero qué casualidad que ocurrió justo al mismo tiempo. El informe de los norteamericanos, la verdad es que es suficientemente importante como para que fuera conocido, pero el conocimiento que se hizo no fue un conocimiento exhaustivo, ¿no? Las conclusiones del equipo Sturm llegaron al gran público de forma fraccionada y muchas veces muy deficiente. No obstante, por ejemplo, en España, no sé en otros países, pero en España hubo un libro publicado por Planeta que se llamó Dictamen sobre la sábana de Cristo, que a su vez era una traducción de Benedict on the Shroud, que tradujo el padre Carreño, un grandísimo estudioso de la síndone, un salesiano que trabajó como misionero en la India muchos años. Y la verdad es que esta traducción es suficientemente interesante como para poder leer en español lo que había sido las conclusiones fundamentales del equipo Sturm. Aunque no es un libro que recoja oficialmente las conclusiones del Sturm, pues permitía conocer bastantes detalles de esa investigación y el porqué de lo que hicieron los americanos, que fue descartar todos los procedimientos conocidos sobre formaciones de imagen y evidentemente se quedaron sin ninguna posibilidad, ¿no? Es importante, por tanto, decir que el estudio del equipo americano es el estudio más serio que se ha realizado nunca, sin quitar ningún mérito a los estudios que se pueden haber hecho a título personal o individual o por otros colectivos. Pero tantas publicaciones científicas y con tanto rigor y tanto orden, desde luego no ha existido nunca antes y desde luego después. Quizá si se hace una nueva investigación en el futuro se pueda mejorar este nivel, pero lo cierto es que el equipo norteamericano hizo un estudio bastante serio. ¿Qué nos quedaría? Pues hablar simplemente de los estudios más recientes. Los estudios posteriores al equipo Sturm, pues son de todo tipo y no se pueden ya mencionar individualmente todos los casos, pero no me resisto a contar qué ha pasado, porque es un estudio conocido por todos, con la prueba del carbono 14. Y efectivamente, pues se trató de un intento de datar la sábana, ¿no? Este intento de datar la sábana se hace público el 13 de octubre del año 1988, donde vemos al cardenal de Turín con su asesor científico, el profesor Luigi Conella, y en el comunicado oficial, pues yo quisiera destacar dos detalles porque son importantes en la historia de la sábana. Por una parte, se dice que el intervalo de fecha calibrada asignada al tejido del sudario con un nivel de confianza estadístico del 95% está entre el año 1260 y 1390. Es decir, la prueba del carbono 14 había arrojado un resultado, que el lienzo tenía una cantidad de carbono 14 equivalente a un lienzo medieval de entre estos 2 años. Claro que es verdad que la prueba del carbono 14 como máximo puede tener 30 años de error, pero no 150. ¿Por qué se amplió esa horquilla de años tanto? Porque las discrepancias entre los laboratorios fueron enormes y esto era muy indicativo de que algo estaba saliendo mal. Lo que ocurre es que se salvó simplemente aumentando el periodo de años entre los que podía haberse producido el lienzo y se acabó. Pero también se dice, y esto parece que no lo leyó nadie, que el problema del origen de la imagen y de su conservación sigue siendo todavía en parte inexplicados. Lo de haber metido la conservación en el mismo párrafo está un poco forzado, pero porque lo que se quería decir es que no se sabía cuál era el origen de la imagen. Esto, aunque la sábana fuera de la Edad Media, seguía siendo verdad. Es decir, ¿qué es lo que forma la imagen de la sábana santa? No lo sabemos, pero no lo sabemos, da igual en qué fecha se haya producido. Por esto no cabía deducir, como desgraciadamente sí dedujeron muchos periodistas, la sábana santa medieval. Luego se trata de un icono, se trata de una pintura. Una cosa no lleva a la otra, el carbono 14 no puede permitir que se saque semejante conclusión. Pero es verdad que si la sábana fuera de esa época, de la época medieval, sería falsa en el sentido de que no sería de Jesús de Nazaret, que es en el sentido que se puede decir que sea falsa, porque, repito, no se podría afirmar que se tratara de una falsificación.
Desgraciadamente, esta noticia se dio extendiéndose por todo el mundo sin leer el trabajo científico publicado en la revista Nature, que es una revista lo suficientemente prestigiosa como para prestarle la atención que se merece. Y efectivamente la revista Nature lo que viene a decir es que hay algo que está alterando el resultado, cosa que no se ha reflejado suficientemente en la prensa. También es verdad que después de 30 años de investigaciones con el carbono 14 se ha podido determinar que los aciertos no son el 100%. Cuando se hace una datación carbono 14, lo que se puede esperar estadísticamente es que hay un 70% de aciertos, que es más o menos lo que se consigue. ¿Por qué hay un 30% de dataciones que o bien son discutibles o son manifiestamente erróneas? Pues sencillamente porque la muestra no tiene las condiciones necesarias. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo datar un hueso que se encuentra en una tumba que ha sido pues sellada y nadie ha entrado en ella, nadie la ha tocado, ni nadie ha contaminado ese material, que datar un objeto que ha sido paseado por todo el mundo, que ha sufrido los dedos de los señores arzobispos y obispos que la han cogido sin guantes, dejando ahí pues la suciedad propia de la grasa de los dedos, por ejemplo, que también tiene carbono 14. Entonces, hacer una limpieza exhaustiva del lienzo no era fácil y no se podía aplicar simplemente una limpieza como se hizo de carácter estándar. De hecho, la muestra que se mandó a los laboratorios, como vemos, se dividió en 4, aunque en realidad eran 3 laboratorios, pero es curioso ver que utilizando el mismo método de limpieza los 3 laboratorios, los resultados fueron verdaderamente muy dispares. Y sorprendentemente, la muestra doble, porque era de 2 esquinas, que llegó a Arizona, se dató una esquina en el año 1238 y la otra esquina en 1430, o sea, 200 años de diferencia. Esto necesariamente indica que hay algo que no está saliendo bien. Y efectivamente el nivel de significación del resultado, según la propia publicación de la revista Nature, allí se dice que es aproximadamente del 5%. En realidad es inferior al 5%, que es el mínimo aceptable. Si se hacen los cálculos, sale un 4%. Por tanto, ese nivel de significación es indicativo de que la dispersión de los resultados es tal que hay algo que está distorsionando el resultado y no se sabía qué. Hoy en día, pues podemos citar 2 posibilidades. Bueno, hay muchas, en estos años se ha estudiado por muchos científicos y se ha intentado justificar por qué pudo fallar el carbono 14. Bueno, pues hay 2 estudios que a mí me interesa destacar, precisamente por su autor. Por una parte, tenemos pues en la cuadrícula, o mejor dicho, en la ventana superior izquierda, vemos al doctor Harry Cobb, que es uno de los que inventó el acelerador de partículas. El doctor Harry Cobb, cuando estudia el informe de la prueba del carbono 14, lo que dice es que no se ha realizado una limpieza suficiente, es decir, se ha hecho una limpieza estándar cuando se había tomado la muestra de un lugar que estaba especialmente contaminado. Por eso habría que decir que no era significativo el resultado. Es decir, si no se ha limpiado correctamente, es fácil que estemos determinando la cantidad de carbono 14 que hay en el lienzo más la de la suciedad añadida. Así es como lo afirmó él en un documental para Discovery Channel, concretamente en el año 1998. El doctor Harry Cobb es el inventor de la moderna técnica de la datación mediante el carbono 14. La contaminación bacteriana es algo de lo que no eran conscientes las personas que llevaron a cabo la datación con el método del carbono. De hecho, no creo que nadie conociera su existencia hasta que Garza Valdez descubrió esta posibilidad. Y aunque lo hubieran sabido, los procesos de limpiado que utilizaban no lo hubieran tenido en cuenta. Así que no había modo alguno de que hubieran podido establecer con total exactitud la fecha de origen del material de la sábana. Bueno, en definitiva, lo que dice Harry Cobb es que esta limpieza no era suficiente para garantizar el resultado y que por tanto el resultado es discutible. Incluso más adelante en la misma entrevista dice que tendría que volverse a repetir la prueba del carbono 14, cosa que evidentemente no se ha hecho.
Por otra parte, podemos ver otro estudio publicado en una revista científica, concretamente Thermoquímica Acta, en el número 425, donde Raymond Rogers, uno de estos científicos del equipo STURP, hace público un estudio según el cual, analizando las muestras que él tiene de fibras de la sábana santa, constata que en el centro de la tela las muestras son siempre de lino y en la esquina donde después se cortó para hacer la prueba del carbono 14 se había encontrado una mezcla de fibras de algodón junto al lino. Esto ya lo había dicho el doctor Raes años antes, pero como he dicho antes, no se le tuvo en cuenta que precisamente en esa esquina pues no había un material que fuera significativo o que fuera realmente expresivo de qué era la sábana. Si toda la sábana es de lino y en esa zona hay fibras que no son propias del lienzo, es porque ha habido una reparación o algo así. Y en resumidas cuentas, dentro de estas investigaciones más recientes, pues hay que decir que la prueba del carbono 14, que es súper conocida porque siempre se repite en los medios de comunicación, no obstante, pues su resultado hay que ponerlo un poco entre paréntesis, porque la prueba del carbono 14 no sirvió para nada, no sirvió en la medida en que la muestra no es significativa y no se limpió suficientemente. Con esto nos vale más que de sobra para no aceptar un resultado como infalible, cosa que es desgraciadamente lo que ha hecho mucha gente muy poco informada sobre la validez de la prueba del carbono 14. Para ir terminando, pues hay que decir que entre el año 1990 y el año 2000 hay una gran cantidad de congresos científicos y poco a poco pues se van desvelando una serie de estudios paralelos, aunque ninguno un estudio directo sobre la sábana, que habría que volver a repetir, pero de momento no hay visos de que eso se produzca. Sí quisiera, por motivos obvios, destacar las aportaciones del primer Congreso Científico Internacional sobre la Sábana Santa que se produjo, o sea, el primero en España, que se realizó en Valencia, en la Facultad de Medicina, el año 2012. En esta, el objetivo de los organizadores fue precisamente, aparte de conmemorar el 25 aniversario del Centro Español de Sindonología, poder reunir en un foro que era irrepetible, lógicamente, pues a aquellos científicos más relevantes que estuvieran vivos y que nos pudieran hablar de primera mano sobre los hallazgos de la síndone, sobre la síndone. Y de las distintas ponencias, todas ellas muy interesantes, pero que lo que intentaban hacer una recopilación de lo que se sabía hasta ese momento, pues hubo una aportación novedosa realmente que impresionó a todos los que estábamos allí, que es la que realizó la profesora Marcia Boy, que trabajaba en la Universidad de las Islas Baleares en aquel momento y que estaba especializada en el estudio de enterramientos de reyes en el siglo I en la cuenca del Mediterráneo. O sea que encajaba pues bastante bien en lo que sería el conocimiento de un enterramiento del siglo I. Y precisamente lo que ella aporta es que se dice que dentro de las identificaciones de los pólenes que había hecho Max Frey y después corroborados por Danini y Baruch, pues destacaban que existía una gran cantidad de especies o de granitos de polen de una especie que se había catalogado como Gundelia turneforti. Esto era realmente insólito porque la Gundelia es una especie de cardo y su polen solo puede llegar por el contacto físico a la sábana. Y pues a no ser que se hubieran colocado cardos literalmente sobre la tela, pues era impensable que hubiera pólenes de Gundelia en la síndone. Sin embargo, lo que ella dijo es que esa Gundelia se puede confundir perfectamente, a no ser que se utilice un microscopio electrónico de gran potencia, cosa que no hicieron ni Max Frey ni tampoco Danini y Baruch, pues no se pueden distinguir prácticamente de otra especie que sí que es muy significativa, que es el Helichrysum. Entonces, claro, lo que ella nos afirmó es que si en vez de Gundelia fuera el Helichrysum, que es lo que ella pensaba, porque estaba acostumbrada a ver este tipo de pólenes en estos enterramientos con bastante profusión,
pues los pólenes más frecuentes en la síndone podían dar una idea de los tipos de ungüentos que se habían utilizado. Y casualmente eran los mismos que menciona Plinio el Viejo en los enterramientos de los reyes del siglo I. Esto es muy importante porque confirma que realmente se trata de un verdadero enterramiento y que además no es el enterramiento de un personaje cualquiera. Curiosamente tenemos la mortaja de un crucificado que es enterrado, como dijimos en la primera charla, y con esto vamos a cerrar el ciclo, en la primera clase hablamos de que en la sábana se encuentra un lienzo que es propio del sumo sacerdote y por otra parte unos ungüentos dignos de un rey. Bueno, aquí está algunas de las investigaciones científicas más importantes que podemos constatar. Por supuestísimo, y pido disculpas a todos aquellos que no han sido citados, pero por supuestísimo podía ser un elenco muchísimo más grande. Subjetivamente yo he elegido algunos detalles que creo que vale la pena mencionar. ¿Qué nos queda para terminar? Pues sencillamente las conclusiones del curso. Y entonces me voy a permitir el lujo, aunque sé que esto no es muy televisivo, de mencionar una serie de datos que entiendo yo que pueden ser algunas de las conclusiones más importantes desde el punto de vista histórico e iconográfico, que ambos temas hemos tratado en este curso, y que nos pueden permitir obtener alguna visión de conjunto de todo lo que hemos dicho desde el principio. Entonces, desde el punto de vista histórico, pues se pueden decir algunas cosas que creo que son de relevancia. Primero, que existen referencias que permiten plantear como hipótesis la supervivencia de la sábana de Cristo más allá del siglo I. Aunque en los primeros años no haya referencias directas a la existencia de la sábana, existen referencias indirectas suficientes como para pensar que pudo haberse conservado más allá de la sepultura de Cristo. Segundo, existe documentación suficiente para asegurar que un lienzo con una imagen de Jesús se custodió en la ciudad de Edesa, por lo menos desde el siglo VI, hasta que fue recuperado por el ejército bizantino y llevado a Constantinopla en el año 944. Esta es la llamada imagen de Edesa. Y nada permite dudar que esta imagen de Edesa no sea la misma tela que llegó a Constantinopla. ¿Qué era esa imagen? Pues ahora lo recordaremos. El origen legendario atribuido a tal imagen hace sospechar que no se trata de un icono más. No se define nunca como un icono, se habla de una tela y se da una serie de características que vamos a mencionar. Se denominan aquiropitas precisamente a las telas, a las imágenes no hechas a mano, que es lo que significa aquiropita, y que eran copias de la imagen de edesana, ¿no? Es decir, un original que se considera como no pintado. Cuarto, las expresiones utilizadas para referirse al lienzo de Edesa en los textos griegos exigen que se trate de una tela mucho mayor de lo que se mostraba y sorprendentemente se habla de la imagen del cuerpo. La palabra tetradiplon permite pensar que se trataba de una tela por lo menos 8 veces más grande de lo que se mostraba en público. Quinto, es completamente inexplicable que una figura que se describe como únicamente del rostro de Jesús y cuyo origen se atribuye a unos hechos concretos, después se identifique con la huella del cuerpo completo sin que se justifique de ninguna manera la incongruencia. Es totalmente incongruente que se hable de una imagen solo del rostro y después nos presenten como lo más normal que contenía la imagen del cuerpo completo de Jesús. La única explicación posible a esta contradicción es que el que escribe o conoce directamente o indirectamente que la huella del cuerpo completo existía. Sexto, la descripción de la imagen de Edesa en el siglo X como una tela con sangre, y especialmente cuando se habla de una herida del costado, exige pensar que se está haciendo referencia no a otra cosa sino a la mortaja de Cristo, porque si no, no tiene ningún sentido que esté en la herida del costado. Séptimo, algunos autores de Bizancio dicen que la tela en la que quedó impresa la imagen del rostro de Jesús se utilizó después para su sepultura. Esto es todavía más exótico porque eso es totalmente incompatible. Es decir, la imagen de Edesa, una imagen hecha con Jesús vivo, según la leyenda, y entregada al rey Abgaro, se habría tenido que recuperar para encubrir, para coger
para envolver, mejor dicho, el cuerpo completo, pues esto no cabe en absoluto pensarlo, ¿no? Es totalmente incongruente. Octavo, en el siglo XIII, dos documentos, uno latino y otro bizantino, reconocen que el llamado lienzo en que fue envuelto el cuerpo de Jesús en el sepulcro, que se exhibía en el Palacio de las Blanquernas y que fue robado por los cruzados, pues se sabe dónde está, se dice que está en Atenas. Uno de los textos incluso pues concreta que la habría robado un caballero francés y que estaba en Atenas. Esto hace que tengamos que admitir que el principal sospechoso de ese robo tendría que ser Otón de Lagos, duque de Atenas, y que era un caballero francés que pasó sus últimos días en Francia. Noveno, la participación en el robo y el traslado a Francia de Otón de Lagos parece confirmada y es congruente. Tenía acceso a la síndone, la podía haber trasladado a su palacio de Atenas, y además dos testigos confirman haber visto en su palacio la síndone. Años después, el mismo duque de Atenas volvía a su patria y la tradición familiar afirma que se conserva la arqueta en la que se hizo el traslado de la sábana. Décimo, la sábana santa de Turín se expuso por primera vez en Lirey, Francia, a mediados del siglo XIV. Siendo patrocinadores de esta ostensión, Godofredo I de Charny, señor de Lirey, y Jeanne de Bergy, tataranieta del primer duque de Atenas. Es difícil pensar que esto sea una pura casualidad. Undécimo, analizado detenidamente el contenido del memorándum de Pierre de Arcis, al que le dedicamos media clase, no se puede considerar que sea un argumento para descalificar la autenticidad de la sábana. No se puede demostrar en base al argumento del memorándum que sea una falsificación hecha por un pintor del que no sabemos absolutamente nada. Por tanto, el conflicto que se pretendía solventar hay que dejarlo en sus justos términos, que son un problema de jurisdicciones. Y decimosegunda, está plenamente acreditado que en 1453 la síndone pasa de los Charny a los Saboya por donación de Margarita de Charny al duque Luis I de Saboya en agradecimiento a unos servicios prestados. A partir de aquí sabemos que la misma tela es la que se conserva en Turín. Esto desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista iconográfico, pues habría que decir alguna cosa más. Primero, la intención de hacer un retrato realista de Jesús aparece no al principio de los tiempos, sino a partir del siglo VI, y está claro que se toma como modelo una imagen concreta que se conservaba en Edesa y a la que se le atribuye el carácter de Aquiropita. Segundo, este prototipo se extendió de forma intencional con rapidez y porque le atribuyen el carácter de imagen sagrada, y sabemos por un documento hallado en el Sinaí que confirma lo que decía la tradición, pero además concreta que algunos de estos monjes eran monjes que estaban extendiendo esa imagen por todo Oriente, pues precisamente estaban estrechamente vinculados a la propia imagen de Edesa y que pues funcionan como icono evangelistas. Esto es importante para explicar por qué se extiende con tanta rapidez este prototipo. Tercero, las descripciones visuales de la imagen de Edesa nos muestran un objeto con unas características muy concretas. Es una especie de, bueno, lo que vemos, un rostro impreso sobre una tela mucho mayor dentro de un relicario con una ventana circular por la que únicamente se muestra o sale el rostro. Cuarto, aunque algunos autores insisten en que en el lienzo de Turín existen indicios de que la síndone estuvo plegada en cuatro y que fue mostrada parcialmente la zona del rostro, sinceramente tengo que considerar que sería necesario hacer un estudio mucho más profundo para poder asegurar esto. Por tanto, esta es una conclusión que yo no acepto como mía. Es decir, podría ser, pero mientras no se haga un estudio mucho más profundo no se puede asegurar. Quinto, la descripción física del rostro de la impronta de la síndone, y esto sí que lo considero muy significativo, coincide con mucha precisión con los rasgos que aparecen en las copias de la imagen Mandilión, y son especialmente significativas porque no están en la huella, sino en la tela, que está en Turín, algunas arrugas o huellas de los hilos, como las que aparecen debajo del cuello o precisamente entre el entrecejo, y que se repiten con una exactitud casi matemática en los iconos más antiguos y hasta monedas imperiales del siglo VII. Sexto, el hecho de que existan diversas variantes de la representación del Mandilión
tiene su origen, según mi entender, en las distintas formas en las que se habría mostrado la tela, que no se desvela íntegramente hasta que no llega a Constantinopla en el siglo X. Séptimo, a partir de este momento, coincidiendo con la llegada del Mandilión a Constantinopla, empiezan casualmente, diríamos entre comillas, empiezan a incorporarse rasgos propios de la imagen a la iconografía bizantina de Cristo, apareciendo detalles, por ejemplo, en el crucificado desnudo, que empieza a representarse a partir del año 944, y pues un Cristo desnudo y llagado, es decir, empieza a haber precisamente imágenes de Cristo con sangre, incluso a veces con una profusión de sangre considerable, y incluso la cruz rusa y algunas otras influencias que se distribuyen desde Constantinopla a todo el mundo y que se van incorporando a la iconografía bizantina. Así que todo esto ocurre a partir del momento de la llegada de la imagen de Edesa a Constantinopla, coincidiendo con nuestra idea de que era la sábana completa. Paralelamente se desarrolla una espiritualidad del sacrificio en torno a Jesús y una liturgia específica de la pasión, que es propia del siglo X en adelante. Octavo, el tipo iconográfico de la Acrata Epinosis de finales del siglo X es un trasunto en icono de una ostensión en vertical de la síndone, tal como se realizaban en Constantinopla, y al que se le incorporan poco a poco en ese tipo iconográfico todas las Arma Christi, es decir, todas las reliquias que casualmente son las que se conservan en Constantinopla y que se incorporan al icono correspondiente. Noveno, a partir del siglo XII, los velos litúrgicos bizantinos incorporan la tipología del aer, del epitafios y del melismos, que reproducen con pocas variantes la figura de Cristo muerto sobre la mortaja. Décimo, una ilustración del Codex Prey de finales del siglo XII es posiblemente la imagen más antigua que representa la tela de la síndone en su integridad y se considera un indicio indudable de su estancia en Bizancio. Por tanto, todo esto apunta a que la síndone era la imagen de Edesa y que es la misma tela que tenemos hoy día en Turín. Décimo primero, desde el punto de vista iconográfico, la misma ilustración del Codex Prey se corresponde con el tipo de la deposición de Cristo o el Santo Entierro, del que podría ser o bien su prototipo o uno de sus ejemplos más antiguos. Décimo segundo, con el tiempo, la misma tipología del Codex Prey se va enriqueciendo con la incorporación de elementos y termina fundiéndose con la del epitafio Strenos en Oriente. Décimo tercero, a partir del siglo XII y tras la caída de Constantinopla a manos de los turcos, llegan a Occidente iconos sobre tela y motivos y tipos iconográficos bizantinos que son una consecuencia directa y a veces un trasunto exacto de la iconografía sindónica originada en Bizancio. Es decir, una vez más podemos ver que llegan a Occidente, procedentes de Oriente, rasgos que reconocemos en la propia sábana de Turín. Décimo cuarto, un caso paradigmático es el tipo de la cruz pintada, sobre la que se incorpora la imagen del Cristo sangrante, o bien la Imago Pietatis o la Misa de San Gregorio, como derivación la Misa de San Gregorio, de una de sus variantes de la Imago Pietatis. Decimoquinta, transportado a Europa, la síndone influye también en la representación de Cristos especialmente llagados, pero sobre todo, a partir de sus exhibiciones públicas y su reconocimiento litúrgico, se origina un nuevo tipo que es el de las copias de la sábana santa. Si no hubiera existido la Santa Síndone, la sábana original, no habría copias. Lógicamente es también un detalle de la pervivencia a lo largo de los siglos de esta imagen original. Decimosexta, la liturgia bizantina sindónica de los siglos XII y siguientes tiene un reflejo remoto hasta incluso en las procesiones y en la imaginería pasionista que se desarrolla en España y en otros países. Es decir, la síndone ha influido en la iconografía desde el principio y hasta nuestros días sigue influyendo incluso en los imagineros que se dedican a hacer imágenes para la Semana Santa, por ejemplo, de Sevilla, de Córdoba o de otros lugares. Y por último, hay que decir que los estudios sobre la síndone, lo que llamamos la sindonología, realizados en el siglo XX, han influido notablemente y progresivamente en la visión que se tiene de la pasión de Cristo. Basta pensar como ejemplo
pues la película de Mel Gibson o toda la imaginería del profesor Miñarro en la escuela sevillana. Así que, pues prácticamente hemos llegado al fin. Yo espero que toda esta lista de cosas no haya sido muy aburrida, pero yo creo que es suficientemente significativa como para decir que se puede fundamentar suficientemente la idea de que la sábana santa ha existido siempre, ha influido siempre en esa iconografía cristiana, y que muchos nos tememos que va a seguir influyendo. Y además yo creo que este conocimiento pues es bueno en la medida en que se pueda investigar, pero sobre todo se pueda divulgar una imagen que puede ser perfectamente la de Jesús de Nazaret. ¿Es esta la sábana santa, la mortaja de Cristo? Pues yo creo que sinceramente desde el punto de vista racional es mucho más posible que lo sea que no. Es más, sería más milagro que esta imagen no tuviera nada que ver con Jesús que lo contrario. O sea que desde un punto de vista racional es perfectamente admisible considerar que la sábana de Cristo es la sábana que hoy día encontramos en Turín. Pues muchas gracias.